Un trabajador es notificado de la terminación de un contrato en la fecha de terminación efectiva. Sufre un accidente común que no reporta. La empresa se entera una semana después con el examen de egreso. En este caso, ¿existe algún tipo de estabilidad laboral reforzada? Bueno, eso es una pregunta un poco difícil y a veces ocurre bastante porque los trabajadores a veces les da temor decirle a los empleadores que tienen alguna enfermedad o han sufrido algún accidente. Entonces, para responder esta pregunta debemos recordar lo que es la estabilidad laboral o estabilidad ocupacional reforzada, dada por nuestras altas cortes, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué se trata esta estabilidad? Se trata de que personas que están en una situación de debilidad manifiesta o en una situación especial, como las personas que tienen algún padecimiento de salud que les impide realizar de forma normal sus funciones. Por ejemplo, las mujeres en embarazo o en licencia de maternidad. Por ejemplo, la calidad de prepensionados, ¿sí? Por ejemplo, el fuero que se da por acoso. Entonces, ¿de qué se trata esta estabilidad? Que estas personas, debido a esta situación en la que se encuentran especial, sus empleos son protegidos, ¿sí? Y no pueden ser despedidos, salvo que el Ministerio del Trabajo dé la autorización para ese despido, ¿sí? Y esa autorización se da cuando se demuestra que la terminación del contrato obedece a razones distintas a la situación de enfermedad de la persona. Esa es la estabilidad laboral. En pocas palabras, la estabilidad laboral reforzada es que las personas que tienen este fuero no pueden ser despedidas de sus contratos ni sus contratos terminados, salvo que el ministerio lo autorice. ¿Listo? Existen muchos fueros. Entre estos fueros está el fuero de salud, que es el que nos hablan en este momento, y este se trata de proteger a esta persona que se encuentra en debilidad manifiesta, evitar que vaya a ser discriminada. La estabilidad laboral reforzada, sus cimientos, su base es la, digamos, prevención contra la discriminación o la protección ante la discriminación. Ese es lo fundamental de la estabilidad laboral reforzada, evitar que esta persona sea discriminada por eso. En el caso del fuero de salud, por temas de limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, psicológicas, mentales, funcionales, ¿sí? O cualquier estado en donde la persona no puede desarrollar de forma normal sus funciones debido a un problema de salud. ¿Listo? Entonces, esta estabilidad laboral reforzada no es automática, no es que porque yo tengo cualquier enfermedad, entonces ya automáticamente a mí no me pueden despedir. No, hay que tener en cuenta que conforme a muchas sentencias de la Corte Constitucional y Corte Suprema, ¿sí? Las dos han dado unos parámetros para saber cuándo una persona tiene estabilidad laboral reforzada en el tema de salud. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Primero, para hablar de que existe un fuero de salud, la persona tiene que padecer una enfermedad o un problema en su salud que le afecte la forma en la que realiza su labor. No puede ser cualquier enfermedad. Ah, no, es que a mí me dio un uñero y me duele mucho la uña, entonces estoy enferma. Entonces, no, tiene que ser una enfermedad que le impida realizar de forma normal sus funciones, bien sea que la persona esté incapacitada, bien sea que esté en medio de trámites médicos, bien sea que esté en medio de terapias, bien sea que la persona tenga recomendaciones médicas, que tenga restricciones médicas, que esté en un proceso de calificación de pérdida de la capacidad, en cualquiera de esas situaciones, ¿sí? Lo principal es demostrar, porque eso se le demuestra es al juez, demostrar que yo tengo ese padecimiento y que ese padecimiento me impide realizar de forma normal mis funciones. ¿Listo? La Corte Suprema ha hablado de una afectación moderada o severa y bueno, y habla de un 15% de pérdida de capacidad, que ese 15 no necesariamente tiene que ser calificado, basta con demostrarlo, ¿sí? Segundo, que esta es muy importante y esta es la que ocurre muchas veces y en donde se caen muchas acciones de tutela y donde no hay estabilidad laboral. Y es que el empleador tiene que conocer de la condición de salud antes de la terminación del contrato. ¿Por qué? Porque si esto protege la discriminación, ¿yo cómo voy a decir que mi empleador me discriminó si él no sabía que yo estaba enfermo? Entonces es fundamental demostrar que el empleador sabía que yo estaba con esa situación de salud, ¿sí? Si yo no demuestro eso,
Entonces, muy seguramente el juez, que es el que va a revisar esta situación, no me va a dar esa protección por fuero porque no es claro que por esa razón fue que me despidieron. ¿Listo? Entonces, es fundamental que el empleador conozca. Si el empleador no sabía y se entera después del despido, yo no puedo decir que fue por esa razón que me despidieron. Eso también aplica para mujeres en embarazo. Tercero, hay que demostrar que el despido fue discriminatorio, es decir, que el despido se debió a una situación que estaba relacionada con, con mi estado de salud. Y tercero, que el despido se realizó sin el permiso del Ministerio del Trabajo. Digamos que esas dos están juntas porque el ministerio es el que califica si el despido es discriminatorio o no. ¿Listo? Entonces, volviendo a la pregunta, fíjense que aquí nos dicen que el trabajador le dijeron que se le iba a terminar el contrato. Y el día que se terminó el contrato sufrió un accidente, pero él decidió no decirle al empleador, no le dijo nada. Y solo 5 o 10 días después que se hace el examen de egreso es que aparece ese problema médico. Entonces miren que en este caso no se cumple con el segundo requisito, que es que el empleador conozca de la enfermedad antes de la terminación del contrato. Si él no sabía antes, no podemos decir que es discriminatorio. ¿Listo? Entonces, si esta persona inicia una acción de tutela o un proceso ordinario laboral ante un juez, lo más probable es que lo pierda porque precisamente no demuestra ese requisito fundamental para que exista estabilidad laboral reforzada. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso tanto trabajadores como empleadores. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video